capacitar, que tiene una persona de integrar capacidades, habilidades, destrezas para poder desarrollarlas dentro del aula de clase. La educación basada en competencias, como una línea formativa propuesta por la DRE, está basada en un concepto específico, que es una educación tomada como un modelo, más no como una forma, es un modelo, no una estrategia, sino solamente cómo lo vamos a ir aplicando. Es el modelo que prioriza el aprendizaje a través del desarrollo de las competencias que adquieren los estudiantes por sobre el tiempo que pasan en clases. Nosotros ya, la educación basada en competencias, desde el momento que se instauró el currículo nacional, nosotros lo hemos ido trabajando y en muchos talleres lo hemos implementado casi en todas las instituciones, tanto en primaria como en secundaria. En secundaria creo que recién el año pasado o el año pasado, en 2019, ¿no? Se ha puesto en práctica, mientras que en educación primaria desde el 2017. Es un modelo educativo que implica considerar tres principios generales: el principio de aprendizaje constante en tiempo variable, el principio de elección y principio de retroalimentación. Hay que recordar esto. Yo les voy a dar una ayuda de memoria, que lo he preparado. Es un resumen de todo lo que es el EBC para poder tenerlo en cuenta. ¿Cómo puede ayudar la educación basada en competencias? Primero tenemos los principios generales. Ahí, cuando vemos la hojita que les están repartiendo, podemos darnos cuenta que es un resumen de todos los principios. En los principios generales, sí. ¿Puedes volver a repetir? No, si no quería relacionar el material que estás dando. Ajá, sí. O sea, estos son los principios generales. Los principios generales. Como ahí habla sobre tres Sí, principios. sí, no. Lo que habla de los principios generales. Son tres principios generales. Cuando nosotros fuimos capacitados en 4 sesiones que constaban de principios repartidos, no tanto en principios generales, principios de evaluación, principios de organización del aprendizaje y principios de agencia. Estos 4 PPTs que fueron entregados por la DRE y fueron expuestos por nuestras personas, en nuestro caso creo que nos tocó, como recordábamos, la UGEL Santa y otras UGELs más, creo que Corongo también estaba ahí, ¿no? Corongo y otra más. Nosotros lo repartimos según las rutas y las listas que nos fueron, Pomabamba, ¿no? Fueron entregados por la DRE. La primera pista abarcaba lo que eran los principios generales. ¿Cuáles son los principios generales? Si nos ayudamos aquí con la guía que les he entregado, son primero el aprendizaje constante en tiempo variable. ¿En qué consiste este aprendizaje constante en tiempo variable? Nos indica, además de otras cosas, que nuestros estudiantes tienen ritmos diferentes de aprendizaje. No todos aprenden en el mismo ritmo ni en el mismo tiempo. En un aula tradicional anteriormente, el tiempo podía durar un trimestre, es decir, era un tiempo fijo. En cambio, en un modelo basado en competencias, en el desarrollo de competencias, esto funciona precisamente al revés. Los estudiantes son evaluados según el dominio que tienen de las habilidades y los resultados del aprendizaje que obtienen. Por eso, el ritmo de aprendizaje es mucho más individualizado y hasta se puede acelerar considerablemente. Es importante que nosotros y los maestros reconozcan el nivel en el que se encuentra su estudiante en el desarrollo de la competencia, para a partir de ello proponer estrategias, proponer actividades que permitan al estudiante avanzar en el desarrollo de la misma. Como vuelvo a repetir, los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes son distintos. Nosotros ya no estamos cumpliendo un campo temático donde finalmente vamos a evaluar con una nota al final, sino estamos desarrollando competencias que van
el proceso, ¿no? Que es en un tiempo, un estudiante lo puede desarrollar en un tiempo menor, como otro lo puede desarrollar en un tiempo mayor, pero finalmente llegan a lo que nosotros esperamos. El segundo principio general es el principio de elección. Aquí en este principio, bueno, lo hablamos bastante, yo recuerdo cuando fuimos capacitados y hablábamos de que el estudiante debería de elegir y prácticamente nosotros estábamos como para guiar nada más, ¿no? En realidad, el desarrollo de una sesión por el principio de elección es concordar con nuestro estudiante de qué manera ellos quieren aprender. Por eso nosotros aquí, con este principio, vamos a desarrollar la libertad y la responsabilidad a determinar las condiciones para desarrollar estas competencias. Obedece a 3 interrogantes. La primera, ¿dónde quiero aprender? Puede ser en espacios físicos, ya sea laboratorios, bibliotecas, losas deportivas, aulas de innovación, biohuertos, etc. Y virtuales como el Zoom, las redes sociales, las plataformas, los simuladores, etc. La segunda pregunta es, ¿con quién quiero aprender? Aquí podemos considerar el entorno social de los individuos, así como del lenguaje y la cooperación mutua para la adquisición de la transmisión de la cultura. Y la tercera pregunta es, ¿cómo quiero aprender? Selecciona la información visual, auditiva, sinestésico, aquí es kinestésico, está mal escrito, y procesar la información según el estilo activo a experimentar. ¿Cómo quiero aprender? Siempre me va a llevar a yo coordinar con el estudiante de qué manera vamos a llegar a desarrollar esas competencias a través de sus estilos, a través de sus ritmos, a través también para ver cómo este estudiante va a poder desarrollar la competencia a través de sus propias inquietudes. Y por último, el tercer principio general es el principio de la retroalimentación. Este principio de la retroalimentación lo hemos hablado bastante, incluso cuando hemos tratado el tema de la evaluación formativa. La retroalimentación es un proceso de diálogos, intercambios, demostraciones y formulación de preguntas, cuyo objetivo es ayudar al estudiante y comprender sus modos de aprender, valorar sus procesos y resultados y autorregular su aprendizaje. Bueno, aquí tenemos varios autores que nos han referido sobre lo que es la retroalimentación. La más conocida es Rebecca Nikovich, la que pues nos ha hablado mucho sobre el proceso de retroalimentación que se dio bastante énfasis en el periodo de la pandemia, ¿no? Asimismo, el estudiante debe recibir una retroalimentación constante y tiene que ser una retroalimentación por descubrimiento, ¿no? Personalizada, de calidad, para ayudarle de esta manera a desarrollar sus competencias y aproximar su desempeño al estándar deseado. Con esto hemos terminado los 3 principios generales. Pasamos al siguiente, que son los principios de evaluación. En los principios de evaluación también encontramos 3 principios. Ahí tenemos nuestra ayuda a memoria. El primer principio es el principio de la multidimensionalidad. Como cuando hablamos de evaluación formativa, hablamos de una evaluación en proceso y esta se orienta a valorar las dimensiones de conocimientos, habilidades y actitudes en un proceso. No hablamos de momentos, sino en todo el proceso. El docente, para desarrollar competencias, debe tener en cuenta no evaluar solo una de las dimensiones de forma aislada, puesto que toda acción o producción de los estudiantes nos conlleva implícitamente a las demás. El docente, para evaluar con calidad, disminuyendo el error de valoración, debe evaluar de manera integral y multidimensional las competencias que se están desarrollando. De esta manera, vamos a ver que la competencia va a ir desarrollándose de acuerdo a los ritmos que tienen nuestros estudiantes. El segundo principio de evaluación tenemos al principio de retroalimentativa, ¿no? Principio retroalimentativa. Una retroalimentación de calidad se da cuando es por descubrimiento. Debe cumplir con determinadas condiciones.
como las que cita Silvana Valdivia para que se vea efectiva, ¿no? Primero, para que sea una retroalimentación efectiva, tiene que ser objetiva. La información brindada al estudiante debe relacionarse con la actividad o tarea que se le solicita, centrada en los criterios compartidos previamente. También debe ser constructiva, es decir, el estudiante debe ir construyendo. Es necesario mencionar aspectos positivos y guías concretas para superar dificultades identificadas. Pone en marcha el componente afectivo propuesto por Stevens, que es uno de los autores que se cita, ¿no? Es comprensible, ya que suministra información específica, concreta, detallada y entendible. Es oportuna porque se realiza en el momento que lo solicita el estudiante o cuando es necesario para redirigir el aprendizaje. Este principio de retroalimentativa va necesariamente ligada con nuestra evaluación formativa, ¿no? Ya que estamos en un proceso. Y por último, el siguiente principio de evaluación es el principio multiforme. Este principio nos indica que en primer lugar dice porque requiere de aplicar no una, sino un abanico variado de técnicas, y en segundo lugar porque precisa del uso de variados instrumentos que coadyuva a tener una mejor visión de lo que aprenden los estudiantes y así lograr la valoración de los aprendizajes, disminuyendo el error o el sesgo evaluador. Con esto hemos culminado los principios de evaluación. El siguiente principio a analizar es el principio de organización del aprendizaje. Aquí sí tenemos varios principios o varias estrategias que nos están dando cómo organizamos el aprendizaje en nuestras aulas. Consideramos 5 principios en la forma como se organizan los aprendizajes. Primero, sí. Ahí es lo que estoy de repente ahorita con un conflicto cognitivo, incluso discrepo, ¿no? Porque principio es una cosa y estrategia es otra cosa. Entonces, ahí cuando nosotros hablamos de principios de organización, estamos mezclando estrategias. Que yo lo he tomado tal y cual, no hemos sacado la ley. Claro, tendríamos que llegar a un consenso para poder corregir. Definir, esclarecer. Aquí nos dice el principio de organización del aprendizaje, yo lo veo referido como un todo, ¿no? O sea, cómo organizan los aprendizajes dentro del aula. Ahora, las estrategias que se utilizan ya dentro de este principio de aprendizaje son las que enumeran la clase completa, la estrategia de grupo, la estrategia de trabajo individual, las estrategias de pares y el recurso de instrucciones externas. O sea, ¿por qué te decía esto? Porque justamente si nosotros presentamos un material, como lo estás haciendo, y claro dice, consideramos 5 principios, ¿no? Y abajo dice estrategia. Claro, entonces, aquí no debería decir partamos ¿no? de qué cosa es un principio y qué cosa es una estrategia. Para evitar nosotros al momento de entonces ahí deberíamos hacer una corrección aquí, 5 estrategias. acá, y ya no ponerlo ahí lo correcto debería ser de que de repente, como principio es único, el principio de organización, y ese principio se puede desarrollar en diferentes estrategias. Dentro de eso lo voy a corregir en el PPT, de todas maneras. Bueno, esto es solamente para un recordar entre nosotros, ¿no? Porque ahorita ya van a ver al final la sorpresa. Yo también me he llevado con esa sorpresa. Ya. Son estrategias. La primera era la estrategia de clase completa, que solamente nos refiere que deberían de hacerse uso para hacer tales indicaciones a toda la clase, ya que nuestra educación basada en competencias es una educación en la que se sugiere o se trabaja tal vez mejor cuando trabajamos en grupos o en pares o de forma individual. Acá nos dice la estrategia de clase completa que se debe considerar que esta estrategia no es dominante en la EBC. Tiene un rol mucho menos protagónico, por ello se plantea tipos específicos de estrategia que se deben emplear la clase completa. Por ejemplo, para dar instrucciones a toda la clase, declarar el propósito de la sesión, ver un video en el aula, recordar las normas de convivencia, algunas recomendaciones o tareas a toda el aula, etc. ¿no? La estrategia de clase completa aborda habilidades cognitivas y metacognitivas, teniendo en cuenta que estas van a desarrollar habilidades como toma de decisiones, resolución de problemas, entre otros.
Entonces, esta estrategia solamente en casos específicos. Acá tenemos la segunda, la estrategia en grupo, que esto sí es recomendable en esta educación basada en competencias, ya que es un trabajo mucho más colaborativo, ¿no? El aprendizaje cooperativo se refiere a una situación específica de pequeños grupos, pueden ser de 4 o 5 personas que trabajan juntas en una misma tarea, debiendo llegar entre todos a una única solución o producto del grupo y debe autogestionarse para producir un informe colectivo, el que es ofrecido al resto de la clase. En el EDC, lo primordial de trabajar en equipo implica las fortalezas y debilidades entre los estudiantes e involucrarlos en las diferentes tareas que estén alineadas a los objetivos de aprendizaje. Entonces, esta estrategia en grupo sí es recomendada y es la más utilizada en el aprendizaje basado en competencias. También tenemos el trabajo individual, ya que este trabajo, al ser un trabajo independiente y personalizado, solamente se requiere pues, de ver en qué manera podemos ayudar a nuestros estudiantes al desarrollo de la competencia. Cuando se puede aplicar sus conocimientos sin necesidad de que el maestro intervenga constantemente para orientar cada detalle, pero con la orientación del mismo en un tiempo establecido y durante el cual los alumnos se esfuerzan conscientemente por lograr los objetivos planteados. Es significativo el aprendizaje de manera independiente de cómo debe ser el proceso de enseñar por parte del profesor. Valora la educación autónoma, y tenemos esta palabrita que es la que nos dije en esta estrategia de trabajo individual, destacando que el niño es agente de su propia educación y que debe participar en ella de modo activo. La siguiente estrategia es la estrategia entre pares, casi parecida a la estrategia en grupo, solamente que aquí trabaja dos estudiantes. Utilizando la zona del desarrollo próximo, involucra a un estudiante que tiene conocimiento sobre un tema o habilidad, ayudando al otro estudiante. Esta parte de aquí les comparto, ¿no? Ha sido para mí un punto de partida para poder trabajar con mis docentes el andamiaje. El andamiaje es una estrategia en la cual nosotros nos ayudamos, nos hacemos de soporte de otra persona para poder avanzar en nuestros aprendizajes. Puede ser un alumno, puede ser un docente, puede ser, ¿no? Y esta es una técnica muy, muy bonita de trabajo entre pares para nosotros poder aprovechar tal vez el estado un poquito más avanzado de un estudiante para que éste pueda ayudar a su par a tener el mismo estándar deseado, ¿no? Los estudiantes pueden aprender de su maestro o de un compañero a nivel de conocimientos, habilidades e independencia que pueda alcanzar el niño cuando tiene el soporte de un adulto o de un estudiante competente. La siguiente estrategia es el de recursos instruccionales externos. Acá ya nos refiere a qué recursos nosotros podamos utilizar para el desarrollo de las competencias. En este caso, el alumno puede llevar a cabo actividades programadas con el máximo provecho. Así tenemos los recursos tecnológicos, gráficos, audiovisuales, cada nivel de escala de competencia, incluyendo capacidad de compartir información y retroalimentación. Los recursos y materiales pedagógicos impresos y digitales para estudiantes de las instituciones educativas, el cual promueve el diálogo, la capacidad de desenvolvimiento, desarrollar procesos pedagógicos y didácticos, promueve también el trabajo autónomo y colaborativo de los estudiantes, desarrolla competencias en su máxima expresión, ¿no? Con esto hemos terminado lo que es los principios de organización del aprendizaje y por último tenemos el principio de agencia. El principio de agencia me indica que el sentido de agencia es una capacidad que se asocia con el autoconocimiento. Nosotros queremos que nuestro estudiante desarrolle competencias, nosotros somos guías de nuestro estudiante, pero nuestro estudiante también de forma autónoma va a agenciarse de ese conocimiento. El autoconocimiento y la identificación del poder hacer.
implica asumir una acción positiva para alcanzar los objetivos, lo que lleva a la persona a actuar por la satisfacción de hacerlo independientemente de los resultados. Cuando nuestro estudiante aprende, agencia sus propios conocimientos y lo aprende por sí solo, es una satisfacción, y para nosotros también lo es, ¿no? Los estudiantes fortalecen su sentido de agencia cuando se dan cuenta de sus propios avances, confían en sí mismos y en su capacidad de lograr metas, observan de otras personas, logran lo que se proponen, reciben retroalimentación positiva sobre sus capacidades y regulan las emociones que puedan vulnerar su autoconfianza. Consideramos 3 principios cuando el estudiante se encarga de su propio aprendizaje. Acá tenemos primero el ambiente contenedor, que nos está referido al ambiente en el que desarrolla sus competencias. Uno de los factores más importantes que influye directamente en el aprendizaje de los estudiantes es el clima en el aula. Eso es un punto primordial. La evidencia indica que se alcanzan mayores logros académicos cuando los docentes perciben que las interacciones de los estudiantes y hacia ellos mismos se caracterizan por ser respetuosas, colaborativas y carentes de agresión. El siguiente principio de agencia es la voz del estudiante, ¿no? Todo tiene que partir del estudiante, cómo se manifiesta ante el desarrollo de las competencias. Esto va ligado también a los principios anteriores que hemos señalado, ¿no? La palabra voz, dice, incluye muchas y muy variadas formas que el estudiante elige para expresar sus ideas, opiniones, creencias y necesidades respecto a cualquier asunto relacionado con su experiencia escolar. Pero la co-creación y la inteligencia colectiva van un paso más allá, ya que con ella podemos buscar que sea el propio estudiante el encargado de decidir cuáles serán sus necesidades y cómo se pueden solucionar esas necesidades que ellos están manifestando. De esta forma estaremos consiguiendo también una motivación en el estudiante al verse totalmente implicados y los encargados de conocer que van a aprender de la manera en la que lo van a hacer a partir de un diálogo constante. Y por último tenemos el principio de elección. Este principio de elección es la forma como el estudiante quiere desarrollar esas competencias, de qué manera va a gestionar su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Es él el que va a elegir, es él el que va a ver en cómo se siente más identificado para poder desarrollar la competencia que se le está proponiendo, ¿no? Ya que se les permite tomar de esta manera conciencia de cómo, qué y para qué deben aprender. Este principio de elección es fundamental para dar oportunidad a los estudiantes que elijan con quién o quiénes poder construir su aprendizaje, haciéndose cada vez más competentes y autónomos, porque tienen claro una visión o un propósito de aprendizaje. Hasta aquí hemos desarrollado los 4 principios que nos señala el EBC, que están distribuidos en los 4 PPTs que fueron entregados por Andrea, igualmente por las rutas que ellos también nos entregaron, las mismas que nosotros